¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje, uno bien rápido, a través de la historia de cómo empezamos a estudiar nuestra herramienta más poderosa, el lenguaje. Acompáñenme a ver cómo pasamos de verlo como pura filosofía a convertirlo en una ciencia. Y bueno, aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algo que usamos, pues, todos los días, a todas horas, como es el lenguaje, se empezó a estudiar de forma científica? Suena simple, pero créanme, entender la maquinaria interna de nuestra herramienta más cotidiana fue una revolución total. Así que vamos a meternos de lleno a ver cómo pasó todo. Ok, para empezar tenemos que viajar muy, pero muy atrás en el tiempo. Milenios. En esa época el lenguaje no se veía como lo vemos hoy. Se analizaba más bien desde la filosofía, la religión o por una necesidad súper práctica. Crear gramáticas para que los textos sagrados no se perdieran o para enseñar un idioma como se debe. Y lo primero que salta a la vista es el tiempo. Vean nada más. Estamos hablando de que los primeros análisis serios del lenguaje ocurrieron hace miles de años y en civilizaciones súper distintas que a veces ni se conocían. Eso, la verdad, nos dice algo bien profundo sobre esa necesidad que tenemos como humanos de entender cómo hablamos. Ahora, si queremos buscar un punto de partida, digamos, más formal, tenemos que irnos a la antigua India. Ahí nos encontramos con una figura que es de verdad clave en todo esto: Panini. Lo que este hombre logró en su tiempo es casi de no creerse, de lo avanzado que era. Y es que, lo increíble de Panini fue la precisión. Su trabajo no era una simple lista de así se dice y así no. Para nada. Era algo mucho más parecido al código de un programa de computadora. Describía paso a paso cómo generar cada palabra y cada frase correcta en sánscrito. Imagínense, una verdadera obra de ingeniería lingüística en el siglo IV a.C. Impresionante. Mientras todo eso pasaba en la India, ¿qué ocurría en Occidente? Pues bueno, acá la cosa era distinta. En Grecia, por ejemplo, el debate era súper filosófico. Platón, Aristóteles, se preguntaban si las palabras eran un reflejo de la realidad o si eran solo acuerdos. Luego, en Roma, con gente como Varrón, el enfoque era más práctico. Vamos a escribir las reglas del latín y ya. O sea, mientras en la India desarmaban la maquinaria del lenguaje, por acá se discutía más sobre su alma y su manual de usuario. Bueno, ahora demos un salto gigante en el tiempo, porque aquí es donde la cosa se pone seria. La lingüística empieza a cambiar de piel, a dejar de ser solo una reflexión para convertirse en una ciencia de verdad, con sus propias reglas y métodos. Y miren, esta comparación lo deja clarísimo. El cambio fue de mentalidad. Se dejó de preguntar por qué existe el lenguaje para empezar a preguntar cómo funciona. El foco ya no era decirnos cómo deberíamos hablar, sino describir y entender cómo hablamos en realidad. Y ese es el giro que lo cambia todo. Claro, con este nuevo enfoque científico, todo se aceleró, pero de una manera increíble. Fíjense en la línea de tiempo. En apenas 3 siglos se avanzó más, muchísimo más, que en los 2000 años anteriores juntos. Una verdadera explosión de conocimiento. Y en medio de toda esa efervescencia, aparece una figura que literalmente le dio la vuelta a todo. Hablamos de Ferdinand de Saussure. Lo que él propuso fue mirar el lenguaje desde un ángulo que nadie había considerado. La gran idea de Saussure es el estructuralismo, y para entenderla, piensen en un juego de ajedrez. A él no le importaba de dónde venía el caballo o la historia del peón. Lo que importa es el valor de cada pieza ahora, en este momento del juego, y cómo se relaciona con las demás. Eso hizo con el lenguaje. Dejó de ver la historia de cada palabra y se concentró en la estructura, en el sistema completo, aquí y ahora. Ok, entonces Saussure vio al lenguaje como un sistema, como algo social. Pero la siguiente gran revolución, esa vino de alguien que decidió mirar en otra dirección, no hacia afuera, sino hacia adentro, directo a la mente humana. Y ese alguien fue Noam Chomsky. La idea de Chomsky fue radical. Dijo que no aprendemos a hablar como aprendemos a andar en bici, o sea, desde cero. No, él propuso que ya nacemos con una especie de sistema operativo para el lenguaje instalado en el cerebro, y que todas las lenguas del mundo, por más diferentes que suenen, en el fondo funcionan sobre esa misma base. Esto fue un bombazo. De repente, la lingüística se convirtió en una forma de estudiar la mente. Y así, con ese salto, llegamos a hoy, al presente, donde la lingüística ya no está sola, sino que se mezcla con un montón de otras disciplinas para tratar de responder preguntas que son cada vez más y más complejas.
Hoy en día el campo es súper diverso. Por un lado tienes la lingüística cognitiva, con gente como George Lakoff, que estudia cómo las metáforas que usamos sin pensar, como cuando decimos que una discusión es una guerra, en realidad le dan forma a cómo pensamos. Y por otro, tienes el análisis del discurso, con gente como Van Dyke, que ve cómo el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino para crear realidades, para ejercer poder, ya sea en la política o en los medios. Así que, para resumir este viaje tan rápido, pasamos de un rompecabezas filosófico sobre de dónde vienen las palabras a una ciencia súper completa que se mete con la estructura del lenguaje, con la mente y con la sociedad. Un camino increíble, la verdad. Y todo este camino nos deja con esta pregunta, que es quizá una de las más fascinantes y que sigue abierta. ¿Qué va primero? ¿El lenguaje le da forma a cómo pensamos o es nuestro pensamiento el que le da forma al lenguaje? Uf, es una pregunta que nos muestra lo lejos que hemos llegado, pero también todo lo que nos falta por descubrir sobre eso que nos hace tan humanos.